Saludos y bendiciones, hermanos y familias, desde aquí de San Luis, en esta nueva oportunidad para compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Señor. En esta ocasión del libro de Hebreos, quiero compartir con ustedes acerca del significado de la palabra rema y la palabra logos. El Señor ha querido instruirnos en esto para edificar nuestras vidas espirituales y para llevarnos a comprender la necesidad que tenemos de escudriñar, de oír y de aprender todo el consejo del Señor, la palabra completa de nuestro amado Señor. Es necesario conocer los versículos, las palabras que van a ser de nuestra ayuda en momentos de dificultad, pero también es necesario entender que la palabra de Dios debe ser conocida por los creyentes para que entonces podamos edificarnos en plenitud a través de ella. Amén. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 11 al 13, dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Cuando el Espíritu inspiró estos versículos, estaba haciendo referencia a lo ocurrido con la generación en tiempos de Moisés, aquella generación que pereció en el desierto sin poder tomar posesión de la herencia de esa tierra prometida. Y es que ellos se apartaron ciertamente del Señor y entonces renunciaron a aquellas promesas que Dios tenía reservadas para ellos. Y entonces, a través de esta palabra, el Señor quiere recordarnos la importancia de permanecer alineados a su voluntad y no perdernos de tomar esa herencia. Y en este sentido dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios significa que no solamente que es efectiva, que es enérgica, es una palabra que requiere de una fe activa para los creyentes, y que también tiene que ver con el opuesto al ocioso, ¿no? Aquella persona que termina abortando muchas veces su fe y su esperanza, porque le pone fecha de vencimiento a aquellas cosas que la palabra de Dios nos dice que debajo del sol todo tiene su tiempo y que en algún momento se harán efectivas y realidad. Nos toca ejercitar la paciencia, la fe y la esperanza. Y entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esta palabra, justamente en su original griego, tiene que ver con lo que es el logos. El logos, que es la expresión de Dios, el verbo hecho carne, dice la palabra, es la palabra hablada y es la palabra en su plenitud, es la idea completa de Dios para nuestras vidas, es la palabra en su plenitud absoluta, ¿sí? La palabra conocida como logos en su original escrito en griego indica entonces la expresión de la idea completa de Dios. Y esta palabra entonces se relaciona con otra llamada rema, a lo mejor más conocida porque la tomamos como perla muchas veces cada día de nuestras vidas, recordando aquella porción de la palabra de Dios que viene a sostenernos en los momentos de dificultad, como dice en el libro de Efesios, que es la espada, ¿no? Dentro de la armadura de Dios, es esa espada que es la palabra, esta rema que viene a nuestra memoria y nos recuerda las promesas, la protección de Dios para nuestras vidas.
es una porción de la palabra de Dios, en definitiva, un rema. Y es aquella palabra a la que hace referencia en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y versículo 4, donde dice: el Señor escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces está haciendo referencia a esta palabra rema, que tiene la comunión del mensaje de Dios impartido, que nos recuerda cada promesa individual, particular, para cada uno de los hijos del Señor. Pero dice, sino de toda palabra vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto el Señor nos lleva a reflexionar. No es solamente importante tener en cuenta y recordar ciertos versículos de su palabra que nos son de ayuda en los momentos de aflicción, sino también entender que debemos de conocer y tomar la palabra de Dios de manera completa. Esto es, desde el principio hasta el final de las Escrituras, y entendiendo que incluye también las advertencias de parte de Dios. Necesitamos ser disciplinados por la palabra de Dios, corregidos por la sabiduría de Dios. Entonces el Señor hoy nos dice: tienen a su disposición tanto la palabra rema como la palabra logos. Tienen a su disposición cada porción de la palabra, que será esa espada para enfrentar los momentos de dificultad con fe, con esperanza, como la palabra plena, completa, a través del logos que el Señor nos ha dejado inspirado en la completud de las Escrituras, para que entonces tengamos en cuenta y tengamos presente cada una de estas palabras suficientes para nuestras vidas. Cada bendición, cada promesa, cada palabra de corrección, cada exhortación que nos lleva a disciplinar nuestras vidas, a corregir aquellas cosas que al Señor no le agradan y sabe Él que no son de bendición para nosotros. Entonces, qué bueno que el Señor nos enseñe y nos instruya de esta manera, a tomar cada versículo, pero también a tener en cuenta la plenitud de su palabra, para que entonces, como leíamos, no caigamos en desobediencia, no nos apartemos de su palabra, sino que tengamos presente todo lo que el Señor ha dicho y todo lo que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Amén. Que cada palabra que el Señor ha impartido a tu vida y cada promesa sea cumplida. Yo les animo a que estén fortalecidos en la palabra de Dios, cimentados en ella y con toda la fe y la esperanza, sabiendo que Dios no es hombre para mentir, sino que todo lo que Él ha dicho finalmente se cumplirá en tu vida. Amén. Desde aquí abrazos y muchas bendiciones para todos ustedes.